Vamos a seguir hablando del desarrollo de la identidad sexual y de sus alteraciones, porque es verdad que es una cuestión muy importante y que es un lugar donde la evidencia científica, llegado a ciertos niveles, parece hoy en día que anda un poco confusa, y ahora veremos por qué. Hemos visto cómo el desarrollo de la identidad sexual, que es paralelo al desarrollo de la identidad personal, tiene un aspecto constitutivo biológico que es ineludible, que está ahí. Yo les suelo decir a los alumnos que todo acto humano tiene un fundamento biológico, es decir, no hay nada que ocurra de la conducta humana que no tenga una base biológica. Y esto no es negar precisamente el valor de cualquier conducta considerada superior humana, sino precisamente es enaltecer la unión que existe tan fuerte entre el cuerpo y el alma, entre toda la expresión del ser humano en su cuerpo, que precisamente en los temas de ideología de género es en los cuales el cuerpo parece que no es nada importante, que no tiene nada que decirnos. Para un desarrollo adecuado de la identidad sexual se tiene que dar, en primer lugar, un sexo cromosómico que pueda tener una expresión adecuada para un sexo gonadal, un sexo hormonal, un sexo genital y finalmente un desarrollo adecuado psicológico y social. ¿Qué es lo que pasaría si se fuesen dando algún bloqueo, alguna situación patológica en estos niveles? En primer lugar, hemos dicho que un embrión empieza a existir con un sexo primario ya definido. El embrión desde el principio es un embrión femenino o un embrión masculino desde el principio. Y todos los seres humanos tenemos, la mayoría de los seres humanos tenemos 46 cromosomas repartidos en 23 pares, uno de los cuales es el cromosoma sexual. Pero hay situaciones en las cuales a los seres humanos nos falta o nos sobra algún cromosoma y se producen alteraciones y se producen diferencias, como por ejemplo ocurre con la trisomía 21, en la cual tenemos un cromosoma de más. Yo lo que explico a mis alumnos de alguna manera es que es como que tienen una página más y esa página más hace que el resto se lea de una manera diferente. No solamente tienen 46 cromosomas, sino que tienen una página extra. Entonces eso hace un cambio de lectura del resto de los cromosomas. Por eso los niños síndrome de Down, los síndromes de Down son todos un poco diferentes, pero en cambio parecidos entre sí. Pues también esto puede ocurrir dentro de los cromosomas sexuales. Podemos tener falta de cromosomas sexuales o exceso de cromosomas sexuales, pudiendo darse el caso del síndrome de Turner, en el cual tenemos los cromosomas son X0, falta un cromosoma X o Y, y entonces es un embrión que se desarrolla de una manera femenina, pero tiene como una disminución de los caracteres femeninos y sobre todo aparece en el momento de la pubertad cuando no tenemos la menarquia, no hay menstruación. Entonces empiezan los estudios de por qué no hay menstruación. Además tiene otra serie de características físicas que normalmente también los hace un poco que tengan características comunes. También tenemos, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Voy a hablar solamente de unos pocos porque hay un montón. Este es un síndrome en el cual lo que tenemos es no solamente XY, pero tenemos cromosomas X de extra, XXXY. Entonces es un embrión masculino, tiene cromosoma Y, se produce un desarrollo masculino, pero lo cierto es que esos cromosomas X extra molestan y entonces dificultan de alguna manera ese desarrollo y normalmente vamos a tener una alteración en el desarrollo genital y una disminución hormonal. Y también requieren un diagnóstico y un tratamiento para que haya una vida lo más armónica posible. Eso sería alteraciones a nivel cromosómico. Y después vamos a ir viendo los siguientes pasos, que estos que serían, habíamos dicho, este sexo cromosómico va a producir un desarrollo de las células en gónadas, ovarios y testículos, con un desarrollo hormonal propio que va a permitir un desarrollo genital. Pero va a haber en algunas ocasiones que este desarrollo armónico no se hace de una manera normal y se produce en embriones que son XX, se produce un desarrollo de una aparente genitalización masculina, porque se produce, entre otras cosas, un exceso de exposición al embrión y al feto durante la vida intrauterina a hormonas masculinas, que pueden ser dadas por una alteración de la propia niña, que además suele ser algo hereditario, que son las antiguas mujeres barbudas, y que son niñas que nacen con genitales ambiguos, genitales que requieren un estudio, porque entre otras cosas esa influencia hormonal de un exceso de testosterona
durante la vida intrauterina y posterior puede ser nociva. Es verdad que antiguamente lo que se hacía era que se escondía, no se hablaba, habían nacido unos genitales complejos y no se ponía ningún tratamiento, pero esto lo que exige es un tratamiento riguroso. En algunos casos pasa con unos cromosomas XY que se produce como una resistencia al desarrollo y a las hormonas femeninas y se produce un desarrollo como un fenotipo femenino. Cada uno de estos casos son para analizar de una manera individualizada. No son casos fáciles de tratar y en primer lugar lo que requieren es un gran acompañamiento, pero lo que estamos hablando son precisamente situaciones patológicas. No estamos hablando de situaciones que partan de la libre elección. Nada tiene que ver esto con la libre elección sobre el propio cuerpo, porque muchas veces hay confusión y dicen es que hay casos de hermafroditismo masculino o femenino. No tiene nada que ver eso con que después haya una elección en la vida adulta de qué hago yo con mi aparato genital. Eso es una situación totalmente diferente. Hasta ahora hemos hablado de esas situaciones que nada tienen que ver con una elección individual del sexo recibido, sino que son situaciones complejas, pero ahora vamos a hablar de esas situaciones que hoy en día se dan y que además se dan cada vez más, que no son consideradas patológicas, pero veremos que sí que son también consideradas patológicas, que son aquellas situaciones en las cuales no hay una concordancia entre el sexo biológico y el sexo psicológico o el sexo social, que es una situación distinta. Es en el año 1973 cuando la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, quita de su manual de enfermedades la homosexualidad como una enfermedad. Esto tuvo muchas consecuencias, entre otras, que aquellas personas que quisieran ser tratadas por este aspecto se les negase. Si en un primer momento, pues al final dependía también de lo que quisiera cada uno, hoy en día se ha vuelto una situación de persecución. Si hay terapeutas que tratan a homosexuales que libremente quieren acudir a una consulta para tener un tratamiento sobre esa atracción a personas del mismo sexo, son perseguidas incluso por la ley. Pero lo cierto es que hasta el año 73 se ha considerado dentro del conjunto de patologías. La OMS hasta los años 90 no lo quita del conjunto de enfermedades que eran consideradas enfermedades. Si bien ha habido un empeño por las sociedades científicas porque desapareciera cualquier rastro de enfermedad en este tipo de circunstancias y se ha ido quitando de los distintos manuales de enfermedades, en el año 2013, en el DSM-5, el manual que utilizan psicólogos y psiquiatras para cualquier diagnóstico de enfermedad, aparece recogido un nuevo trastorno, que es el trastorno de disforia de género. Curioso que aparece recogido como trastorno, porque lo cierto es que en el propio planteamiento que se hace desde la ideología de género, el que no haya concordancia entre el sexo recibido, entre quién soy y lo que yo me considero, se considera simplemente una parte del ejercicio de la libertad, pero sin embargo ha quedado recogido como un cuadro, como una patología. Las razones son dos. Por una parte, por toda la ansiedad, depresión y problemas asociados, y por otra parte también hay una razón de negocio y económica, porque de esa manera consiguen ser financiados los tratamientos secundarios a la llamada disforia de género. Esta disforia de género, que no dudo que es un cuadro patológico, que es un cuadro para estudio, pero lo curioso es cómo se trata. La disforia de género es un cuadro que cada vez se está diagnosticando más. Se está diagnosticando más no solo en adultos, sino cada vez más en niños y en edades más tempranas. Porque lo cierto es que tenemos una sociedad muy proclive para esto. Hay incluso literatura infantil que desde pequeño plantea al niño la disforia de género como algo posible, como si la elección corporal del sexo fuese absolutamente un acto libre. Y lo cierto es que esto no puede ser nada más falso. Por eso, cuando se plantea como una opción más, lo cierto es que en primer lugar es una mentira, porque a una niña que ha nacido niña, plantearle que es una opción más ser bailarina, ser conductora de autobús o ser niño, pues lo cierto es que no es una opción más. Claro que es una opción más ser minero o ser bailarina. Eso no dudamos nadie que es una opción más. Otra cosa es que tenga capacidad misma que un hombre para ser minero,
que eso sería otra cuestión de la que podríamos hablar, pero lo cierto es que eso nadie duda, que no hay ningún problema de diferencia, pero en cambio no es una opción más ese cambio. Por eso todos los cuadros de disforia de género que cada vez se diagnostican más llevan en sí mismo un gran sufrimiento que por otra parte exige a los estados tratamiento y aceptación. Y esto está llevando a tratamiento de multitud, de infinidad de niños, y ya empieza a haber una alerta dentro de algunas sociedades científicas en las cuales se está empezando a alertar sobre el gran número de tratamientos que se hace. Porque en primer lugar se hacen tratamientos hormonales, se hacen bloqueantes de la pubertad cuando se hace en etapas muy tempranas, pero esto tiene consecuencias, igual que habíamos visto que si unos testículos se quedaban en el interior del abdomen, se atrofiaban y se convertían en un tumor, si desde antes de la pubertad tenemos un bloqueo hormonal, a la larga también vamos a tener una disminución de la densidad ósea y de muchas otras patologías, porque precisamente nuestras hormonas van acordes a todo nuestro cuerpo. Por otra parte, cuando se hace un bloqueo hormonal previo a la adolescencia, a la pubertad, no estás dejando un desarrollo cerebral completo acorde a las hormonas que hasta ese momento han sido las que hicieron ese desarrollo intrauterino. Porque como hemos visto, no solamente tiene que ver con el aspecto genital, sino con todo el aspecto del cuerpo. Entonces se hace un tratamiento hormonal, tratamientos quirúrgicos de amputación, que ya está empezando a haber tratamientos reconstructivos en los cuales se extirpa el aparato genital, se esteriliza a niños y a niñas por una teórica decisión libre, cuando después se está viendo muchas vueltas atrás, y por otra parte pues la búsqueda además de que todo esto sea financiado. Entonces es verdad que la disforia de género hoy en día es algo que va a traer mucha cola, muchos tratamientos, y que dentro de 100 años estoy convencido que seremos conscientes de hasta qué punto se han hecho un intervencionismo y se ha hecho iatrogenia, que eso en medicina quiere decir hacer daño a los pacientes.